Hola Jaume, encantado de saludarte. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues mira, aquí con esto del libro, que la editorial, por cierto, ha cometido un terrible error. Ah, sí, cuéntanos. En la contraportada ha puesto una guía excepcional. Bueno, excepcional quizás sí que lo sea, porque no deja de ser una, entre comillas, anomalía. Pero luego dice, escrita por uno de los mejores especialistas en temas de nutrición. Bueno, a ver, a mí me tocó hacer lo de la revista Integral en 1978. Sí. Y claro, mis padres ya eran naturistas, vegetarianos y demás. Ha sido una persona muy interesada en todos estos temas, pero lo de los especialistas es, en fin, yo no soy ni nutricionista ni nada. Ya. Sí que, en cambio, me interesa muchísimo todo lo que hace referencia a lo que comemos. Bueno, pero en el libro de la nutrición práctica, ¿tú qué propones en este libro, en esta guía? Por eso decía antes que era un poquito una anomalía, porque aunque sea cierto que somos lo que comemos, no es menos cierto que existen demasiadas contradicciones en todas las teorías que nos ha tocado escuchar acerca de la comida y la alimentación. Sí que es cierto que hay unas líneas maestras en las que todos coinciden, la idea de vitaminas, carbohidratos y demás, es decir, el concepto de nutrición clásico, pero a partir de ahí nos encontraremos con que pues los macrobióticos le tienen una especie de pánico inaudito al tomate, Sí. o a la leche, por ejemplo, que sin embargo forma parte de la alimentación tradicional de la India, de los yogis y de la Ayurveda. Luego nos encontraremos con el naturismo clásico, que rehúsa determinadas combinaciones, como el pan con las patatas. Luego nos encontraremos con la idea de los alimentos crudos y los alimentos cocidos. O sea, nos vamos encontrando con muchas teorías que son contradictorias. Sí. Y entonces ahí es en donde sí que puedo hablar por experiencia, porque lo mejor que puede pasar con la leche, que ahora hace un momento decíamos. Sí, cuéntanos. Pues la leche, es que saldrán muchas personas que nos empezarán a hablar de lactosa, de lactasa, de los diferentes ingredientes de la leche, que si va bien para cuando uno es pequeño, pero ha de ser la leche materna, todo la leche de vaca, absolutamente no. Hay algo mucho más sencillo que todo esto, que es que en un momento dado uno puede probar si se encuentra mejor dejando de tomar leche o no. Tan fácil como eso, nada más. La propia experiencia, ¿no? Claro, es decir, cualquier persona le puede ir magníficamente bien, pues yo que sé, un yogur o un poco de kéfir, por ejemplo, convertir la leche o cualquier alimento en una especie de tabú terrible, pues no sería muy acertado, pero aún así, si una persona se encuentra mucho mejor sin tomar leche, pues es que no hay más que hablar, ¿no? Claro. De todas formas, explicaba lo de leche por algo. Ahora quería decir otro. Bueno, ahora se me ha olvidado. ¿De los lácteos? ¿O querés ir a los lácteos o no hacía falta pasar por ahí? Bueno, vamos a seguir hablando y ya seguro que saldrá sobre eso las conversaciones. Sí, me hacía gracia comentar una cosa, pero seguro, como siempre vengo repitiendo lo mismo, pues bueno. Porque de todas estas dietas que has comentado, según tu experiencia, ¿hay alguna que se pueda establecer como la más recomendable? ¿O eso va a ser una persona? Sí. Y eso precisamente, a eso es a lo que me quería referir. Claro, es casi inevitable que todos nosotros tengamos, si no un tabú, sí algo un poco totemizado, un poco que lo tenemos puesto en un pedestal y de ahí no se mueve. Claro, mis padres eran naturistas vegetarianos. Mi padre se lo hizo por cuestiones de salud y mi madre por seguirle a él por cuestiones de amor. Los tres hijos que tuvieron, los tres hermanos, somos vegetarianos. Pero sin embargo, nuestros hijos, pues algunos lo son y algunos no. ¿Por qué? Pues porque van a colegio y ser vegetariano en la escuela es una auténtica complicación. Sí. Además, es lógico que las personas puedan decidir lo que quieren, pues en un momento dado, cuando toman las decisiones en sus vidas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, hoy yo sigo considerando absolutamente estrafalario o extraño, y no lo digo por menoscabar o por menospreciar ni por nada, a las personas que comen carne. Dices, pero si es la inmensísima mayoría, si es todo el mundo. Sí,
pero yo he probado carne, pues no sé, 6 o 7 veces en mi vida. Yo ahora tengo 67 años. Y puedo decir que para mí siempre me parecía una especie de chicle muy extraño. Incluso cuando voy a una plaza de abastos y veo toda aquella carne cruda y todo, y es que aquello... No te llama, no te llama. Es que me cuesta mucho entenderlo, claro. La verdad. Entonces cuando... Todavía ahora ya no, porque ha cambiado mucho y la información, Internet, todo viaja a una velocidad muy rápida en cuanto a la información, quiero decir. Pero es que hablaban del tabú de los vegetarianos hacia la carne. Y yo creo que hoy podríamos hablar del tabú de los carnívoros hacia la carne, convertida precisamente en una cosa sin la cual no se puede vivir, ¿no? Entonces, para mí es realmente extraño, sí. ¿Y todo esto de la relación del calor, alimentos, enzimas, temperatura, cómo funciona? Esto es una cosa muy curiosa, porque es algo que hace algo más de 100 años, ahora no te podría decir la fecha exacta, pero que se descubrió hace muchísimo tiempo, que es una cosa que se llama leucocitosis. Es decir, cuando nosotros comenzamos a comer, nuestro organismo puede reconocer un alimento crudo y otro cocido, y actúa en consecuencia. Se descubrió, ahora en 1846, la leucocitosis forma parte de la actividad del organismo, define el número excesivo de glóbulos blancos en la sangre. Se ha comprobado que todas las personas la padecen debido a la digestión de alimentos cocinados. Y sin embargo, poco más de un siglo después, sabemos que el alimento en su forma natural no cocinado no origina leucocitosis. ¿Hasta qué punto nuestro cuerpo es capaz de reconocer un alimento crudo de otro cocido y actúa en consecuencia? Me parece tan maravilloso. Sí. El alimento cocinado genera en el organismo esta especie de anomalía que decíamos, si no se elimina correctamente, pues, y permanece demasiado tiempo dentro de nuestro, pues claro, da lugar a un proceso de putrefacciones, la cloaca del colon, etcétera, ¿no? A ver, digamos que trato de contenerme, y en el libro lo he hecho así. El libro no hace mucho que ha salido, por tanto corresponde al momento actual, pero en la época de más o menos mitad del siglo pasado, la necesidad que tenía el naturismo de defender sus postulados, que en aquel entonces eran solo intuiciones casi, y adoptaba pues formas de cientificismo, pero formas un poco rústicas, y sobre todo cuando alguna persona pues se curaba con alguna dieta radical, a limonazo limpio, pues se volvían tan radicales que tan exaltados que difícilmente se les podía hacer caso. Yo ahora podría decir, ¿qué es lo que sería ahora? Pues por ejemplo una persona vegana se vuelve muy radical porque se da cuenta de que con el cambio no solamente propicia otro tipo de estilo de vida para sí mismo, sino para los demás, para los animales. Parece todo infinitamente más lógico. Pero sin embargo, claro, el modo de defenderlo a veces se vuelve muy agresivo. Por ejemplo, no toleraré que mi cuerpo se convierta en un cementerio. Claro, se puede decir, pero quizá cuando alguien ha comprobado las excelencias de otra manera de vivir. Claro. En el libro, de hecho, no aparecen muchas recetas, pero sí aparecen muchas pistas. Sí, muchas recomendaciones, sí. Claro, por ejemplo, alimentos que acidifican. Caramba, alimentos que acidifican, esto es que lo reconoce todo el mundo. Es que no, es que la carne, no, la miel. Alimentos que alcalinizan, las patatas alcalinizan, y sin embargo para los macrobióticos son una especie de demonio. Pero claro, y sin embargo, también yo tengo en casa muchos alimentos de la macrobiótica porque me van muy bien. La salsa de soja tamari, un poquito de miso cuando tengo que hacer una sopa urgente, que vengo corriendo del trabajo y al mediodía quiero una sopita calentita. Claro, es decir, hay muchos recursos de la macrobiótica que son extraordinarios. Cuando la macrobiótica llegó a Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa, nos propuso no solamente el tofu, que sinceramente no es que tenga mucho sabor, pero propuso también el seitán. Este tipo de proteínas
que han hecho que muchos naturistas vegetarianos ya no seamos dependientes de los lácteos, de la combinación de legumbres con otros alimentos, de los huevos incluso, y por tanto podamos hacer una vida plenamente feliz. Pues claro, ha sido gracias a los macrobióticos. Y ya digo, ¿por qué renunciar a las patatas si podemos tenerlo todo? Esto es lo que defiende el libro. Sí. Sí, porque ahora que estabas comentando, tú en tu despensa, ¿cuáles son los alimentos indispensables? Que tú dices... Esto es una cosa muy interesante, porque es verdad que muchas personas, llevadas de cierta corriente de simpatía, por decir, caramba, esto se ve interesante, vamos a ver si lo pruebo, yo también. Los cambios rápidos no suelen durar demasiado. Y cuanto más radical es el cambio, menos dura. Sí. Una semana, un mes, un año, nada. Si queremos que el cambio dure, el cambio se ha de producir, o al menos el conocimiento de todo esto, se ha de producir cuando... desde pequeños al menos lo hemos de conocer. Yo tengo un hijo de 29 años y otro de 9. Tanto el uno como el otro pues han seguido muchas piruetas, y el de 9 pues en la escuela no come vegetariano, pero en casa él está deseando llegar a casa porque sabe que en casa comerá pipa, porque comerá todas las cosas que le gustan, que son apetitosas y que además bueno, obedecen a cierta lógica, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que hay en tu nevera 364 días al año? Dejemos ya un día de Navidad para poner, yo qué sé. Pero es que, claro, la pregunta es ¿qué hay en tu nevera? ¿No? Claro, mira, yo abro la nevera y me encuentro pues que hay zumos de frutas, hay licuados vegetales de soja con... Mira, y aquí hay uno de arroz, espelta y nueces, y otro de avena. Luego hay 4 personas en la casa, de las cuales 2 comen todavía huevos. Los huevos son biológicos, vienen de Ávila, de unas gallinas a las cuales les ponen música, son bien tratadas, no hay el maltrato. Si las granjas tuvieran paredes de cristal, se dice que todos seríamos vegetarianos. Sí. Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Pero bueno, eso, mira, nos gusta a veces más olvidarlo, comer un nugget que no tiene ojos y no preguntar cómo se ha producido, ¿no? Bien, entonces en la nevera, pues en la nevera hay fruta, en la nevera hay verduras y hortalizas, en la nevera hay col fermentada chucrut, hay un poquito de jengibre que le añado a los zumos, hay aceitunas, patés, vegetales por supuesto, hay todo lo necesario para hacer una ensalada. Dices, bueno, sí, todo eso me suena muy bien, pero ¿y de primeros y de segundos? Normalmente hacemos platos combinados, y entonces aquí ahora mismo lo que tengo es seitán, tengo tempe es otro derivado de la soja que es mucho más nutritivo, porque el tofu, si no está bien preparado, si no está bien cocido, si está demasiado crudo, no es bueno para no es demasiado favorable para el sistema digestivo. Entonces el tempe, que es otro fermentado de la soja, es genial. Entonces, claro, hay algunos de estos productos que te comento que ya los tengo aquí preparados justamente para que si tengo que correr pueda hacer el clásico. ¿Vale? ¿Cómo? Sí, en una urgencia ya lo tienes todo preparado. Claro, puedo hacer, puedo hacer el clásico plato combinado en donde hay pues un poquito de ensalada, un poquito de verduras, un poquito de cereal, un poquito de legumbres, y ese plato combinado sinceramente es muy apetitoso, es decir, no se hace en un momento, no basta con tener las cosas un poquito preparadas. Y en cuanto a las legumbres, y vuelvo a lo mismo, tan interesantes son las judías azuki que recomiendan los macrobióticos, como las judías coral, que las estás cociendo en 20 y tantos minutos sin tenerlas que poner en remojo. Entonces, yo siempre, si tengo que pasar muchísimas horas en la cocina, tampoco es con que estés media horita puedes preparar unos platos geniales. Claro. Y entonces, en cuanto a los otros productos, la gracia es precisamente esos otros productos. Cuando decimos esos otros productos, ¿qué decimos? Decimos pues un poquito de amasake o de sirope de ágave,
o incluso de determinadas mieles, de mieles de cereales también, para endulzar, que ahora me referiré a ello. Luego las tisanas del yogi, las tisanas, no es solamente el té mu, hay infinidad de tisanas que son pura delicia, que no son de plantas para enfermos, son para disfrutarlas. Por ejemplo, ahora que estamos en días de frío, ¿cuál recomendarías tú así que entra bien en el cuerpo? ¿En cuanto a tisana? Sí. Hombre, en cuanto a tisana, la que a mí me encanta más en estos momentos es una que le llamamos chai verde, pero que es una infusión que tiene canela, menta, una cuarta parte de té verde, pero no mucho, un poquito de jengibre, cardamomo, un poquito de clavos, un poquito de nada de pimienta, pero muy poca, es solamente para que le dé un poco más de sabor. Si lo combinas bien, ya digo, una cuarta parte es té verde, pero solamente una cuarta parte. Bueno, luego es que no hace falta ni que lo endulces, pero bueno, si lo quieres endulzar, también. Incluso le puedes añadir medio dedito de zumo de manzana, por ejemplo, medio dedito, y ya ni siquiera le has de poner... pues mira, eso no lo había probado yo, con el zumo mezclado, eso mira... Con el zumo no a todo el mundo le gusta, cuidado, eso también hay que decirlo, pero es genial. Hay que probar. Sí, claro. Y después tienes, ahora que me he referido al azúcar, tienes una cosa que es, lo del azúcar, a ver... hay un premio Pulitzer que se llama Michael Moss, que lo ganó precisamente por un libro que se llama, en inglés era Azúcar, grasas y sal. Y en español lo publicó Deusto, que se llama Adictos a la comida basura. Bueno, si uno espera encontrar un catálogo de quejas, dices, hombre, para eso no vale la pena comprar libros. Lo que vale la pena es ver hasta qué punto se ha cambiado el estilo de vida de la sociedad líder, la más rica, la que dirige el Producto Interior Bruto de las naciones, etcétera, hasta qué punto ha cambiado su estado de salud, generando varias generaciones de personas súper obesas con enfermedades, todas ellas derivadas justamente de esto, ¿no? Sí. Sal, azúcar, grasas. Y esto está omnipresente en todos los alimentos y platos preparados. Incluso yo tengo que tener cuidado en algunos de los alimentos que hay en la nevera. Por ejemplo, el seitán, por ejemplo, algunos de los platos preparados que tienen un poco de tofu, un poco de seitán, por ejemplo, los tagliatelle con cúrcuma y seitán, que son una delicia. Pues tengo que vigilar porque los elaboradores ya dicen de ponerle un poco de demasiada sal. Y me estoy quejando solamente de un poco de demasiada sal, porque aquí no hay azúcar, no hay grasas estrambóticas, por tanto no hay problemas cardiovasculares, no hay diabetes, no hay muchas de las enfermedades de la gente rica, perezosa, de la civilización en definitiva. Entonces, claro, lo que define el libro este que comentamos, pues, el libro de nutrición práctica, es porque pretende ser práctico, aunque aparentemente hablemos muchos detalles y decir, bueno, sí, de acuerdo, pero ¿qué como, no? Sí. Pues una de las respuestas a eso, por ejemplo, es ¿tú comes postre? Entonces, en el caso de que comas postre, ¿te has planteado de comerlo como si fuera la ensalada, es decir, antes del resto, es decir, con el estómago vacío, sobre todo si estamos hablando de postres tipo fruta, claro? Si estamos hablando de pasteles, entonces ya son otras cosas y que se pueden comer fuera de horas de comida, ¿no? Fuera de las comidas. Sí. Pero, claro, hay ¿Y por qué esto? Porque si nosotros llenamos todo el cuerpo con un par de platos bien nutridos y le damos toda la faena al estómago, todo el aparato digestivo, cuando llegan abajo la fruta, resulta que la fruta tiene una asimilación muy rápida. Y cuando llega y se encuentra con que está ocupadísimo el sistema digestivo con otras cosas, se tiene que esperar. Y mientras la fruta se espera, se pudre. Y entonces, ¡ay, caramba! Aquí tenemos unos gases, aquí tenemos Y no es otra cosa que es que la fruta se está esperando a que el estómago haga el trabajo de lo que hemos comido antes. Claro, se ha hecho al revés, ¿no? El tema de la digestión. Claro.
hay cosas que lo que sorprende más es que no se digan y no sean tan... es que para mí es que son tan evidentes que, caramba, dices, bueno... Luego tienes también los antinutrientes. Sí, háblanos un poquito de los antinutrientes. Los antinutrientes, bueno, hay antinutrientes los tienen algunos determinados alimentos, no todos, pero sucede pues que algunos alimentos saludables se pueden convertir en un problema. Por ejemplo, el ácido fítico y el pan integral. Los antinutrientes están hechos en las semillas, sobre todo, para protegerlos de los otros animales. Las judías tiernas, las judías verdes, pues resulta que si nos las comemos crudas tienen unos antinutrientes que es que el cuerpo las arrojaría, no las podríamos, y por tanto las tenemos que cocinar, porque es que si no funciona. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay determinados antinutrientes. Estos antinutrientes, los expertos dicen saponinas, taninos, avidina, que está en la clara del huevo, los oxalatos, fitatos, que es lo que decíamos de lo del pan integral, las lectinas, son una serie de sustancias que impiden que el organismo pueda aprovechar correctamente el resto de nutrientes, ¿no? Entonces, las saponinas los encontraremos en las legumbres, los taninos los encontraremos en el té, en el café también, y también en el chocolate, por supuesto, en la avidina. El chocolate, mira, es un ejemplo de contradicción de estos tan grandes que hay. Chocolate, es decir, bueno, pues el chocolate del cacao, el cacao es un superalimento, lo están vendiendo como tal, y tienen razón. Sin embargo, el chocolate contiene teobromina, que es un alcaloide excitante, teobromina. Entonces, ¿qué pasa con esta teobromina? Que si nosotros estamos comiendo cacao, estamos comiendo una pieza de chocolate del 74, dice, 74, 75, 80% de cacao en adelante, no tendremos problemas. ¿Y por qué no tendremos problemas? Porque no le hemos añadido azúcar y, lo que es peor, leche. El chocolate más leche más azúcar genera unos problemas en el organismo que no les ocurren a todo el mundo, es verdad, pero bueno, también es verdad que hay mucha gente que fuma y siempre hay un abuelo fuertote que ha sido fumador toda su vida, y por tanto el hecho de decir, oh no, es que esto no pasa nada, no, sí que pasa. Lo que pasa es que no pasa en todas las personas, pero el chocolate con leche, azúcar, el típico, este producto no es bueno para la salud. Es bueno que los niños lo sepan, es decir, los padres lo sepan con respecto a sus hijos, ¿no? Entonces, hay más ejemplos en cuanto a las compatibilidades o incompatibilidades de los alimentos. Por ejemplo, a nadie de nosotros se nos ocurriría beber un vaso que tenga la mitad leche y la mitad vinagre. Es decir, ¿por qué? Pues porque nuestro instinto ya nos dice que esto no cuadra, no funciona. Y sin embargo, hay determinadas combinaciones de alimentos que no son buenas, que no son favorables, y no hacemos caso, porque, claro, tenemos quizá el instinto un poco dormido. Ejemplo, los churros. Bueno, yo no es que pretenda que cierren las churrerías, pero nos encontramos con que tenemos una combinación de harina, más patata, más azúcar, más aceite. Esta combinación nos da un resultado que al cabo de comer unos pocos nos sentimos que ya no queremos más, que ya estamos embotidos, ¿no? Un empacho, sí, hay un empacho ahí. Claro, y entonces, pero esto sucede con más cosas, y yo invito a todos los que nos están escuchando a que mañana, cuando vayan a desayunar, se hagan un zumito de naranja, y en ese zumo de naranja cojan unos melindros, unos bizcochitos, y lo vayan empapando y coman, o beban o tomen el zumo de naranja más esa harina, y notarán como al tercer bocado de harina con el zumo de naranja no les funciona. Son pequeños detalles que hacen que las digestiones pues sean mejores, tan simple como eso. El pan con las patatas. Dices, bueno, yo como pan con patatas y lo mojo en la salsita y me va divino. Sí, pero entonces, si no bebes durante las comidas, yo normalmente no bebo durante las comidas, no quiero convertir el estómago en una pecera, pero hay gente que sí, que bebe con las comidas. Claro, si bebes con las comidas y comes mucho pan y muchas patatas, también te ocurrirá eso.
Pero bueno, esos son detalles que en el momento en que uno va prestando atención a todo ese tipo de cosas, pues claro, se soluciona solo, ¿no? En el libro también hablas de lo que es el yin y el yang de los alimentos. ¿Esto cómo sabemos cuándo necesitamos uno u otro? Eso es, bueno, eso sí que es macrobiótica. Macrobiótica pura, ¿no? Sí. Equilibrarlo, claro, todos queremos un equilibrio, y equilibrarlo ese equilibrio forma parte de lo que podríamos decir lo razonable. Es cierto que seguir la macrobiótica nos coloca en una posición bastante estricta, como he dicho antes, pero no deja de ser cierto que nosotros podemos equilibrar, podemos yangizar por los alimentos, porque la mayoría de estos alimentos son yin. Y entonces decimos, bueno, pues ¿cómo podemos yangizarlo? Con la cocción, con el horneado, haremos el máximo yang en un alimento yin, y con un alimento crudo, sobre todo determinados alimentos crudos, sobre todo pues ensaladas, fruta, etcétera, pues son lo más yin, siempre según la macrobiótica. Y en este sentido, el salteado, sobre todo el salteado corto, pues sería estaría más en el equilibrio. El salteado, un hervido, bueno, pues un arroz, claro, que es lo que ellos siempre colocan en el centro. Yo aprovecho para decir que a mi hijo el pequeño le doy tanto el arroz como la pasta semi-integral, porque el arroz integral o la pasta integral 100%, sobre todo a los niños pequeños, pues les cuesta, y del mismo modo que les cuestan las verduras. Y si conviertes las verduras, mira, no, espera, no es verdura, es una mayonesa de hortalizas, y le conviertes pues también se lo comen y les encanta. De manera que, hombre, nos lo hemos de hacer venir bien para que guste la cosa, porque si no, no... Hay que hacer truquitos siempre con los críos, sí. Claro, es que si no... Entonces, que hay alimentos que tienen más yin y más yang, por supuesto, y que en el centro ellos colocan pues la macrobiótica pues colocan los cereales y el arroz, y que tiene sentido, mientras no hagamos una especie de exageración. Ahora bien, sí que es cierto que nosotros lo podemos combinar. No olvidemos que las últimas tendencias de macrobiótica que defienden pues el doctor Jorge Pérez Calvo, la nutricionista Montse Bradford y demás, que ellos hablan más que de macrobiótica, de la nueva cocina energética, y ellos hablan de la relación que tenemos con la energía de los alimentos, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, yo ya he visto en sus menús un poco de tomate, lo cual es bastante increíble en macrobiótica, ¿no? La macrobiótica defiende el pescado, yo no lo defiendo. Hay personas en macrobiótica que defienden el no pescado, pero lo defienden cada cuánto, pues cada 2, 3, 4 veces al mes. Entonces estamos hablando de pocas excepciones para entendernos, ¿no? Y lo defienden dentro de un contexto también de esto, de energías, de equilibrio yin-yang, etcétera. Y en el libro ellos consideran que determinados alimentos, como el queso o como las carnes rojas, por ejemplo, son exageradamente densos, exageradamente manifestados, son demasiado obvios, si queremos decirlo así, ¿no? Perdona, dime. No, te quería preguntar sobre el ayuno, que también tratas en el libro. Sí, el ayuno es una de estas cosas que solamente pueden hablar de lo maravilloso y extraordinario que es quienes en el libro, aunque hablo de él, apenas hablo de él como si fuera un exaltado. Veamos, el ayuno puede curar la mayoría de enfermedades. Cuidado, ahí ya nos colocamos en que si hay alguien que empieza a decir yo le curo a usted el cáncer y el Alzheimer y venga, ahí ya nos colocamos en terreno muy peligroso. Sí. Pero no, lo que pretendo decir con ello es que hay infinidad de enfermedades que sí que se pueden curar con el ayuno. Es decir, un traumatismo, si alguien se rompe una pierna, pues lo que hay que hacer es intervenir y enyesar y no, ahí no hay ayuno que valga, eso estamos hablando de otra cosa. Pero el ayuno nos encontramos con que instintivamente lo siguen todos los animales sin excepción, y los únicos que no lo seguimos somos nosotros por una especie de, yo diría, miedo ancestral. Miedo al hambre, miedo.
El caso es que es mucho más sensato ayunar, y los ayunos que sean menores de 3 días, son ayunos que siempre beneficiarán al organismo, aunque durante estos 3 días el cuerpo, y ahora me referiré a ello, esté trabajando a base de bien y no nos sintamos, sobre todo al tercer día, demasiado bien. Es decir, pueden aparecer agujetas en la espalda, decimos, bueno, eso es que no como, eso es por no comer. No, eso es porque el cuerpo es tan exageradamente inteligente que para mantener el consumo de calorías que es necesario para estar vivo, tanto si estamos paseando por casa como si... empieza por quemar lo más nocivo, y va quemando lo peor de lo peor, es por lo que empieza. Y ahí es cuando vamos haciendo. Claro, cuando una persona ayuna 40 días, y hay ayunos de 40 días, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de 3 días. No estamos hablando del ayuno que siguen muchas estrellas de cine e Isabel Preisler, que sí, ellos dicen, yo cuando llega el viernes como al mediodía y no vuelvo a comer hasta el sábado por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta el sábado al mediodía. Estas comidas que me salto me vienen bien para mi salud. Bueno, esto son semiayunos, medidas higiénicas, medidas saludables. Cuando decimos un ayuno serio, entonces hay que hablar muy en serio. Lo tiene que dirigir una persona con experiencia en ayunos, preferentemente médico, claro, y desde luego hay que tener un cuidado extraordinario antes de entrar en el ayuno y sobre todo después de salir de él. Porque para entrar en un ayuno largo de más de 3 días se tiene que hacer un poquito de dieta antes de entrar, y mucha dieta y mucho cuidado cuando se rompe el ayuno. Si uno dice, basta, rompo el ayuno y me pongo a comer a todo trapo, normalmente puede darse un shock, y se han dado casos incluso de fallecimiento. De manera que cuando hablemos del ayuno, hemos de hablar muy seriamente. Y desde luego, la pregunta sería, ¿por qué no se habla del ayuno en los hospitales, entre los médicos, en los laboratorios farmacéuticos? Porque no es negocio. El ayuno es gratis y no interesa. Pues sí, es una buena reflexión la que has hecho ahora mismo. Claro, es algo que... ¿sabes qué pasa? Que es como lo que decíamos antes de la leche. Tendrían que probarlo. Basta con probarlo. Ya está. Yo soy muy poco de ayuno, he hecho muy pocos ayunos en mi vida. Bueno, alguna vez he caído enfermo, alguna vez he tenido fiebre. No tomo medicamentos ni nada parecido, pero bueno, sí, he estado los 3 días de ayuno, los he hecho, pero yo no soy de ayunar, o sea que no, a mí me encanta la comida, o sea que no, eso de cara de palo y tristeza, no. Para nada. Gourmet vegetariano, gourmet, sí, no, para nada. Sí. Por tanto, no soy un buen testimonio exaltado del ayuno, pero en cambio hay determinadas cosas que dices, hombre, ya está bien. Y según tu experiencia, ¿cuál es el alimento más completo que conoces? Una combinación de ellos, Yo ahora, pues claro. Los zumos, por ejemplo, los zumos se han puesto muy de moda y ahora todo el mundo habla de los zumos detox. Sí. Antes, en vez de decir detox, pues decíamos depurativos. Bueno, es lo mismo. Va cambiando el nombre, pero es lo mismo, sí. Sí, no, esto no. Ahora bien, es cierto que cuando alguien hace zumos, sobre todo cuando tienen combinaciones que no combinan muy bien entre sí, si tú estás haciendo un zumo que es pues, mitad de zanahoria, mitad de manzana, una rodajita de jengibre, media o un par de rodajitas de remolacha, si se quiere un poquito más dulce, o bien sustituir la remolacha por 3 o 4 fesones. Tú te tomas este zumo y sabes que te funcionará bien, pero hay que tener unas precauciones. Por ejemplo, beberlo siempre a sorbitos. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere asimilar todo el poder del zumo, pues con su tiempo. No podemos hacer glu, 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 como si fuera un vulgar, como si fuera agua, no nos metamos con los refrescos, como si fuera agua. Entonces, no, porque no es lo mismo.
Y según qué zumos, más de un zumo de manzana o zumo de manzana y zanahoria, pues tomaremos un par al día, bueno, pero no más. Y según qué zumos, no más de uno al día. Esto es por hablar de unos zumos. Sí. Si quisiéramos hablar, me cuesta contestar a tu pregunta, pero bueno, algunas pistas, algunas pistas de quedar, sugerencias, sí. La leche vegetal, pues bueno, la leche vegetal en estos momentos me encanta, me chifla. Determinados desayunos. Hay personas que les encanta oler determinado plato, Bueno, pues yo puedo decir que cuando destapo el bote de los copos de 5 cereales para mezclarlos con un poquito de muesli, con un poquito, bueno, sí, lo digo bien, de muesli, y me lo preparo a la hora de desayunar, destapar el frasco y oler estos cereales, particularmente los copos de avena, con un poquito de cebada incluso, pues este olor para mí es un néctar. Ya huele a salud, ¿no? Ya huele a salud. Claro, es un augurio de todo lo bueno, ¿no? Cosas. También he dicho alguna vez que si tengo que ir a vivir debajo de un puente o algo, siempre me quedaría la posibilidad de ponerle unas cortinitas al puente y de que pues cuando cenase, no a las 11 de la noche, sí, más bien, pues bueno, no sé, las 7, las 8 de la noche. ¿Para qué? Pues para que el cuerpo tenga tiempo ya de hacer la digestión, etcétera. Para mí el menú del condenado a muerte, ¿no? ¿Usted qué quiere? Va, pida lo que quiera, que mañana ya no estará aquí. Y yo es que me pediría unas patatas al vapor, cociditas con su piel, unos granitos de sal, bueno, sal atlántica, sal de la buena, sí. y un poquito de verdura, pero cuando decimos un poquito de verdura decimos un poquito de judías tiernas, calabacín y cebolla, nada del otro mundo. Y con esas patatas, para mí esto recién cocinado no es lo mismo. Es que ya lo estoy oliendo. El más feliz del mundo. Claro. Bueno, ¿qué le vamos a añadir? Bueno, pues quizá un poquito de... Le queremos añadir un poquito de albahaca fresca. Bueno, un poquito de albahaca fresca. Un pellizquito de cúrcuma. Bueno. O sea, sería ponerse exquisito, un par de granos de comino. ¿Perdón? No, que ya sería ponerse exquisito, ¿no? Del todo. Sí, pero es que se necesita grandes cosas extraordinarias. Esta mañana estaban hablando en la radio, en otra emisora, lo reconozco, de un producto, una tendencia nueva que se llama poké. Poké, esto viene de Hawái, esto es la repanocha. Bueno, resulta que se trata de un bol con legumbres, con toda clase de verduras, algunas de ellas fermentadas, que pueden contener kimchi, que es este fermentado que también es saludable. La chucrut es muy saludable para la flora intestinal, aprovecho para decirlo, que antes la he mencionado de pasada. Bueno, pues este poké en el bol, que lo están haciendo ya algunos restaurantes en Barcelona y demás, pues puedes elegir, pues eso, hortalizas, legumbres, incluso un poquito de fruta, todo mezclado, eso sí, bien aderezado, puede ser que sea... ¿Y qué es lo que le añaden? Le añaden, para que no sea dicho y sobre todo para que todo el mundo pueda ir así la mar de contentos, le añaden un poquito de pescado crudo marinado al estilo, bueno, como los ceviches y que dicen esto me parece que es de la cocina peruana, es un negociado que yo no toco, pero entonces dices, bueno, me hará más feliz este poké que este plato de patatas que decía. Pues posiblemente una vez, pero claro, es que yo no quiero ser feliz una vez, yo quiero ser feliz todos los días, cada día. Claro que sí. Y entonces esta es la diferencia. Ahora bien, la variedad es conveniente. Me han entrado ya ganas de probar este poké, sobre todo porque ya han dicho rápidamente en la radio que hay como mínimo 3 que son vegetarianos, 3 pokés sin nada de pescado, ¿no? Que le ponen, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, pues encantados, mira, lo iremos a probar un día de estos, ¿no? No contesta exactamente a tu pregunta, pero procura acercarme. Sí, ya nos sirve la contestación. Sí. Te quería preguntar... Bueno, espero que los oyentes, sobre todo, no sé, más que hacerme caso a mí con mis tontunas y mis cosas, le den un vistazo al libro, eso es el libro de la nutrición práctica,
y así hago un poco de propaganda, hombre. Claro que sí. Y se animen a probar, porque yo es que creo que se sentirán mucho mejor, no solamente de salud, no, sino el hecho de encontrar pequeñas cosas para la cocina, que son sabores que mejoras. Yo me encontré que un buen día estábamos en Londres con mi señora y resulta que encontramos una tienda de zumos, ¿no? Sí. Y yo digo, pues un zumo de manzana y zanahoria, que es lo más fácil, lo hay en todas partes, venga, tengo sed, Y pedimos dos zumos de estos. Y recuerdo que la camarera dice, ¿qué quieren que les ponga al zumo? ¿Espirulina o jengibre? Claro, los dos abrimos unos ojos como platos y dijimos, pero esto se puede, estoy hablando de hace más de 15 años, y caramba, pero esto debe ser. Y recuerdo que al día siguiente dimos media vuelta por medio Londres para volver al mismo sitio, a volver a probar aquel zumo con jengibre, y ahora pues lo hacemos en casa, ¿no? O sea que... Pues sí, el libro de la nutrición práctica, que ya como pone el subtítulo, un vademecum completo y riguroso sobre la alimentación y cómo influye en su salud. O sea que... Sí, lo del riguroso es en el sentido de que procuro evitar decir las tonterías del exaltado, me refiero del exaltado, y todo lo que decimos es comprobable, es decir, que no es aquello de... podrían haber incluso citas, pero las he rehusado. Hay una doctora, que es la doctora Odile Fernández, que en su libro de recetas anticáncer, sí, casi la mitad del libro son las citas y referencias bibliográficas documentadas, todas ellas, publicaciones en revistas científicas de alto nivel, Nature, etcétera. Entonces, ¿pero por qué? Porque ella está hablando de un libro de recetas anticáncer que es una cosa seria y en donde ella desarrolla la nueva tendencia, que es de la medicina integrativa, en donde reúne lo mejor de la medicina natural o naturista con lo mejor de la medicina convencional, que es lo que deberá ser en el futuro, porque todos tenemos que tener dos dedos de frente, ¿no? Y entonces es lógico que en su caso medio libro sean citas. No es el caso de este libro. Será divertido, cómprenlo, léanlo. Sí, bueno, desde aquí el hecho de que te estemos entrevistando es ya porque queremos eso, de hacer promoción de un libro que vale la pena. Bueno, yo os lo agradezco. Bueno, pues, en fin, cualquier cosa ya diréis, no sé. Sí, Jaume, tú has publicado varios libros sobre alimentación, también estás con el tema de la revista Integral, Cuerpo y Mente. ¿Qué otros proyectos tienes en marcha? ¿O con eso ya va suficiente? No, hay más proyectos. Cuéntanos. No, pero todos están alrededor de mi profesión. Mi familia eran impresores, pero el niño quería ser editor y ahora nos encontramos con que, como bien sabes, gracias a las andanzas de Steve Jobs y de Internet, las editoriales de papel viven momentos un poco más severos, tanto si son libros como si son revistas. Entonces ahora estamos trabajando tanto en la revista Integral como en Cocina Vegetariana. El Cuerpo Mente tuvimos también el honor de inventarla, ahora está en manos de otra editorial, y yo estoy trabajando en Integral, pues mira, todos los meses, y la gracia es que estamos poniendo en marcha muy lentamente, mucho más lentamente de lo que me gustaría, pues la renovada página web, con artículos, con material y todo esto. Entonces es fácil de encontrar. www.larevistaintegral.net, etcétera. Entonces ahí hay artículos más o menos variados, porque no solamente se trata de incorporar artículos de salud o de alimentación natural y demás, sino que también lo que procuramos, y esto lo hicimos desde 1978, que es cuando salió el primer número de la revista, pues ¿y todo esto para qué? ¿No? Un poco contestar a la pregunta, ¿y todo esto para qué? ¿No? Y entonces pues ahí es cuando hay determinadas cosas que hacen referencia, psicología humanista, desarrollo personal, este tipo de cosas, ¿no? Son las frases aquellas de, una persona solo posee aquello que no puede perder en un naufragio, ese tipo de... todo esto, pues claro, viene en la revista Integral porque, es lo que hemos hecho siempre, ¿no? Y ya está, ¿no? Si queremos uno de que sea de cocina relacionado con el libro de nutrición, mira, una de Miguel Delibes,
la máquina vino a calentar el estómago del hombre, pero ha enfriado su corazón. Entonces, bueno, pues mira, es lo que ya, esto es lo que tenemos. Ahora, otros libros. Sí, normalmente con las personas de Robin Book, pues varias veces al año publicamos libros, yo mismo, o también con mi señora, con el nombre de Blanca Herb. Ajá. Y bueno, ella hace bastantes cosas también, bueno, más lo mismo, relacionadas con todo esto. Este ahora mismo es el último, el libro de la nutrición práctica es el último que se ha publicado, el más reciente, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Ahora estamos trabajando. Ha salido uno de, bueno, Vegano Fácil, es un libro muy básico con recetas veganas, y ahora va a salir también la guía fácil de macrobiótica, Ajá. pues también con recetas y demás, pues para debutantes. Son libros muy sencillitos, Sí. para debutantes, Y que es el que saldrá dentro de un mes o así. Ah, ¿y tienes alguna presentación prevista aquí en Barcelona, en Madrid, por aquí o todavía Sí, eso? bueno, en la feria de biocultura, Sí. de Barcelona y de Madrid, nada más. No, el resto no, ya hemos hecho muchas cosas en el pasado y ahora ya no damos más de sí. ¿Y cuándo Lo ¿Cuándo son las ferias? La de Madrid es en octubre y la de biocultura es en mayo. Ah, bueno, todavía queda un normalmente. poquito, bueno. La de biocultura la hacen allí en Montjuïc, pero no donde las ferias, sino en el Palau Sant Jordi. Ah, Y está muy bien, hay muchas conferencias y stands y cosas realmente interesantes. Yo, lo recomiendo a todos los que nos estén escuchando, sí. pues Jaume, ha sido un placer charlar contigo, ha sido una charla muy completa, nos has ido informando de punto por punto de lo que vas hablando en el libro. Bueno, yo te agradezco que te hayas acordado de este editor metido a escritor y hacer un poco de todo. Que no paras, ¿no? De estar siempre Sí, metido en en el proyectos. futuro tenemos una cosa relacionada con los idiomas, pero eso ya no tiene nada que ver con la conversación de hoy. Eso ya es otro tema. Bueno, pues de aquí, pues muchísimas gracias, muchos éxitos con esos proyectos que estás preparando. Gracias. Y aquí en Radio San Vicente, ya lo sabes, tienes tu casa. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Igual.